Hola chicos. Esta noche comenzamos con los extraños y a menudo ridículos momentos finales de quienes se suponía eran los seres humanos más dignos del mundo. Realeza. Reyes. Reinas. Emperadores. Sus vidas estuvieron llenas de ceremonia, poder y túnicas doradas. ¿Pero sus muertes? Bueno, digamos que algunos preferirían ser olvidados. Así que antes de que se pongan cómodos, tómense un momento para darle me gusta al video y suscribirse. Pero solo si de verdad disfrutan lo que hago aquí. Y díganme en los comentarios desde dónde nos sintonizan y qué hora es. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde cualquier parte del mundo. Ahora, atenúen las luces, enciendan un ventilador para ese suave zumbido de fondo y adentrémonos juntos en el viaje de esta noche. Rey Adolfo Federico de Suecia. Muerte por postre. De todas las maneras en que un monarca puede dejar este mundo. En batalla. Por traición. Por traición. O en un lecho de muerte de terciopelo rodeado de nobles sollozando. El rey Adolfo Federico de Suecia eligió el postre. Era febrero de 1771. Una tarde fría. Y Adolfo Federico, como muchos de nosotros después de un día estresante sin hacer absolutamente nada importante, decidió darse un capricho. Excepto que su idea de un capricho era una misión culinaria suicida. El menú real esa noche era ambicioso. Empezó con langosta. Luego caviar. Luego chucrut. Arenque ahumado y champán. Ni una copa. No, varias. Suficiente para marear incluso al peluquín real. Pero nada de eso lo mató. ¿Qué lo mató? 14 raciones de semla. Ahora bien, si no eres escandinavo, el semla es un panecillo dulce hecho de trigo, cardamomo y pasta de almendras, cubierto con nata montada y flotando en leche tibia. Es delicioso. Es pesado. Es el tipo de postre del que comes uno y dices, uff. Ya es suficiente. Adolfo Federico tomó 14. Eso no es postre. Es un asesinato a base de azúcar. Sus sirvientes debieron de estar horrorizados. En algún momento entre el rollo número 10 y el 13, alguien cegaramente dijo, Su Majestad, quizás un paseo digestivo. Pero el rey los despidió con un gesto, cuchara en mano, crema en los labios, decidido a despedirse con estilo. Y así lo hizo. Más tarde esa noche, se quejó de calambres estomacales, que progresaron a dolor. Luego, colapso. Y entonces, la causa oficial de la muerte. Problemas digestivos. Por decirlo suavemente. El hombre se comió hasta el olvido. ¿Su legado? Un reinado relativamente pacífico. Algunas reformas administrativas. Y el título de el rey que se comió hasta morir. Hay que reconocerle el mérito. Hay peores maneras de morir. No fue asesinado. No se cayó de un caballo. No murió de peste ni de una copa maldita. Lo venció un pastel. Y, sinceramente, eso es bastante majestuoso a su manera. Así que la próxima vez que busques un segundo trozo de pastel y escuches esa vocecita en tu cabeza que te dice, ¿por qué no? Simplemente recuerda al rey Adolfo Federico. Y tal vez, solo tal vez, dejar la cuchara. El rey Jorge II, el rey Lu. La realeza de la salida tiende a imaginar sus momentos finales con un poco de ceremonia. Una despedida en el lecho de muerte. Un susurro que se desvanece en latín. Tal vez una orquesta completa tarareando suavemente en el fondo. ¿Pero el rey Jorge II de Gran Bretaña? Murió en el inodoro. Sí, leyó bien. Era la mañana del 25 de octubre de 1760. El rey Jorge II, de unos 70 años, se despertó sintiéndose un poco mal. Aún así, siguió con su rutina matutina habitual. Alguna conversación ligera. Tal vez un toque de queja real. Y luego, como todos los hombres deben hacer, una visita al retrete. Excepto que no regresó. Momentos después, los sirvientes entraron corriendo y encontraron al monarca desplomado sobre el orinal. Había sufrido un aneurisma aórtico repentino.
Una ruptura de la arteria más grande del cuerpo. Y murió instantáneamente. Así que, sí, técnicamente murió de causas naturales. ¿Pero el lugar? Implacable. Tomémonos un momento para imaginarlo. El rey de Inglaterra. Elector de Hanover. Defensor de la fe. Encontrando su fin no en la cama. No a caballo. Sino medio sentado. En plena faena. Con los pantalones a media asta real. Difícilmente el retrato que quieres enmarcar sobre la chimenea. Para ser justos, el orinal en sí no era un cubo de campesino. Estamos hablando de porcelana. Posiblemente con borde dorado. Y segaramente flanqueado por sirvientes entrenados en el arte de no reaccionar. Pero aún así, es el tipo de muerte de la que se susurra en notas a pie de página. No se canta en baladas. Los médicos la escribieron con respeto. Al público se le dijo que murió de un problema cardíaco. Lo cual era técnicamente cierto. Pero la historia completa se conservó. Gracias a los chismes de la corte y a unos pocos asistentes de palacio muy honestos que no pudieron dejarlo pasar. Y la historia tampoco. Porque a pesar de todos sus logros, sus guerras, sus reformas, su reinado sobre un imperio, Jorge II es recordado más claramente por ser el único monarca británico que murió en el inodoro. Un legado que nadie pidió y que nadie ha igualado. Gobernó un imperio. Y murió como un hombre. Sigurd el Poderoso. Mordido por un muerto. Algunas muertes reales son trágicas. Otras son absurdas. Y luego está Sigurd el Poderoso, quien logró morir de algo que ni siquiera Shakespeare podría haber inventado. Un mordisco de un hombre que ya estaba muerto. Retrocedamos al siglo IX. Sigurd Eysteinsson, más conocido como Sigurd el Poderoso, era el conde de Orkney. Un líder vikingo, un guerrero feroz y un tipo duro nórdico en todos los aspectos. Pasó la mayor parte de su vida saqueando, conquistando y aterrorizando el norte de las islas británicas. Entonces, un día, derrotó a su enemigo escocés. Un cacique rival llamado Meobriac. En un gesto que denotaba confianza vikinga e higiene cuestionable, Sigurd ató la cabeza cercenada del hombre a su silla de montar como trofeo de guerra. Era una práctica común en los círculos vikingos. Brutal, sí, pero se consideraba un buen día de trabajo. ¿El problema? La cabeza de Maelbriecte aún tenía dientes. Mientras Sigurd regresaba triunfalmente a casa, la cabeza rebotó, como suelen hacer las cabezas cercenadas cuando están atadas a las sillas de montar. En algún momento del accidentado viaje, uno de los dientes del muerto rozó la pierna de Sigurd. Un corte leve. Nada de qué preocuparse. Si no vives en el siglo IX sin antibióticos y con un desprecio total por el control de infecciones, la herida se infectó. Rápido. Y así, el victorioso vikingo, que había matado a docenas, conquistado territorios y derribado a un señor de la guerra, murió de un rasguño. No cualquier rasguño. Una mordedura póstuma. Eso no es solo irónico. Es una comedia cósmica. Imagina ser recordado como el héroe de guerra que fue abatido no por una emboscada ni una espada, sino por una boca que ya ni siquiera se movía. Los historiadores no saben si los hombres de Sigurd rieron, lloraron o simplemente desataron la cabeza en silencio y se fueron. Probablemente las tres cosas. La historia de Sigurd es ahora una leyenda. Y honestamente, lo merece. No por las conquistas, sino porque podría ser el único vikingo en la historia que perdió un duelo por higiene dental. El príncipe heredero Sado. Muerte por un arca de arroz. Hay muertes reales que te hacen reír. Y luego están aquellos que te hacen dejar lentamente los palillos. Entra el príncipe heredero Sado de Corea. Heredero del trono de la dinastía Joseon en el siglo XVIII. Un joven nacido en el privilegio, preparado para el poder y finalmente recordado como el príncipe que murió dentro de una caja. No metafóricamente. Literalmente. Sado tenía problemas. Salud mental, arrebatos violentos, comportamiento errático. Llámalo como quieras, pero la corte lo describió como peligrosamente impredecible.
Era conocido por ejecutar sirvientes por capricho, y se rumoreaba que vagaba por el palacio por la noche con una espada, murmurando para sí mismo. Como puedes imaginar, esto lo hizo impopular. Ahora bien, su padre, el rey Yonjo, era un monarca confuciano. Tranquilo, sereno y dolorosamente preocupado por las apariencias. Ejecutar al propio hijo habría sido políticamente lioso y espiritualmente escandaloso. Pero dejarlo con vida. ¿Pero dejarlo con vida? Eso era aún más arriesgado. Así que el rey ideó una solución creativa. Hizo que metieran asado en un gran cofre de arroz de madera, de los que se usan normalmente para almacenar grano. Era mediados de julio en Corea. Lo cual, que conste, no es un clima agradable para espacios cerrados. No había ventilación, ni agua, ni esperanza de un fin rápido. Sado sobrevivió 8 días agonizantes. Sin juicio. Sin espada. Solo un lento y sellado descenso a la historia como uno de los fallecimientos reales más incómodos jamás registrados. Es el tipo de muerte que te hace apreciar el exilio, o incluso la decapitación, como una opción amable. Los registros oficiales, depurados para la posteridad, afirman que el príncipe Sado falleció por juicio divino. Lo cual es poético, pero seamos honestos, murió en un cofre de arroz. Irónicamente, su hijo, Yonjo, se convertiría en uno de los gobernantes más célebres de Corea. La familia nunca habló públicamente del incidente del cofre, pero los historiadores nunca lo olvidaron. Es una historia de política palaciega, enfermedad mental y trágica crueldad, envuelta en madera y sellada con silencio. Así que la próxima vez que te quejes de los espacios reducidos o del calor del verano, recuerda, príncipe heredero Sado. Y agradece que nadie resuelva los problemas familiares con muebles. Rey Martín de Aragón. Muerto de risa. Si alguna vez te han dicho que la risa es la mejor medicina, permítenos presentarte al único hombre en la historia que literalmente sufrió una sobredosis de ella. El rey Martín de Aragón. Corría el año 1410. Martín, acercándose al final de su reinado y luchando contra problemas digestivos porque ninguna historia real está completa sin drama gastrointestinal, había pasado el día en cama. No por una lesión, sino por flatulencia crónica e indigestión. El tipo de viento real que despeja a los cortesanos. Esa noche, exigió, en presencia de su bufón personal. ¿Su petición? Un chiste. Algo ligero, algo gracioso, cualquier cosa que le levantara el ánimo. El bufón cumplió. El chiste, como se conserva en los relatos de la corte, era algo así como, ¿por qué tardaste tanto en llegar?, preguntó el rey. El bufón respondió, porque vi un cervatillo colgando de una higuera por la cola, y me pregunté si era un acto de castigo divino. Ahora bien, tal vez fue el momento. Tal vez fue el delirio. Quizás fue el hecho de que el rey no se había reído en semanas porque estaba demasiado ocupado digiriendo un ganso. Pero fuera cual fuera la razón, Martín estalló en una risa histérica, y no paró. En cuestión de segundos, jadeaba, se agarraba el estómago y finalmente se desplomó. ¿La causa oficial de la muerte? Indigestión y risa incontrolable. Sí. El rey Martín de Aragón, literalmente, se rió hasta morir. Hay algo trágico y profundamente indigno en ello. Se supone que los monarcas mueren heroicamente, en el campo de batalla, en un salón de mármol, o al menos durante un monólogo dramático. ¿Martín? Encontró su fin con un chiste sobre un ciervo y una higuera resonando en sus oídos. La crisis sucesoria que siguió a su muerte sumió a la corona de Aragón en un caos político, pero nadie podía hablar de ello sin reprimir una risa sombría. Sus consejeros debieron de tener dificultades para redactar ese informe con seriedad. Su Majestad ha fallecido, riendo a carcajadas. Al final, la muerte de Martín se convirtió en leyenda. Prueba de que sí, el humor puede matar. Así que rían con sabiduría, chicos. Sobre todo después de cenar. El emperador Insi Huang, envenenado por la inmortalidad. Si alguna vez hubo un hombre decidido a no morir, ese fue el emperador Insi Huang, el primer emperador de una China unificada, y el tipo de gobernante que no solo soñaba con la inmortalidad,
sino que la exigía. Gobernando en el siglo III a.C., Insi Huang fue una potencia. Estandarizó la moneda, las medidas y la escritura chinas. Construyó caminos, murallas y ejércitos. Incluso encargó el legendario ejército de terracota, un batallón de soldados de arcilla a tamaño real diseñado para protegerlo en el más allá. Aunque, al parecer, no planeaba usarlos precisamente. Verán, Insi Huang no tenía intención de morir. Estaba obsesionado con la idea de vivir para siempre y encargó a los alquimistas y médicos de su corte que hicieran realidad ese sueño. ¿Su solución? Píldoras de mercurio. Sí, de verdad. Cápsulas diminutas, brillantes y tóxicas que se comercializaban como elixires de la inmortalidad. ¿La ciencia detrás de esto? Inexistente. Pero tenía un brillo resplandeciente, y en la antigua China, el brillo a menudo implicaba poder. El emperador, convencido de que estaba bebiendo la vida misma, comenzó a tomar estos tratamientos a base de mercurio a diario. No ocasionalmente. A diario. ¿El resultado? Su salud comenzó a deteriorarse. Se volvió paranoico, errático y propenso a largas ausencias de la corte. En uno de estos viajes, una inspección secreta de territorios orientales donde esperaba encontrar más ingredientes mágicos para prolongar la vida, se desplomó. Y murió. Envenenado, irónicamente, por lo mismo que creía que lo haría eterno. La corte entró en pánico. Su muerte se ocultó durante días para evitar la inestabilidad política. Durante ese tiempo, para mantener la artimaña, se dice que su séquito viajó con una carreta de pescado podrido para disimular el olor de su cuerpo en rápida descomposición. Sí. El emperador, que temía profundamente a la muerte, terminó fermentando junto al marisco. Hasta el día de hoy, la tumba de Insi Huang permanece sin abrir, literalmente una montaña de secretos. Algunos eruditos creen que puede estar rodeado de ríos de mercurio líquido. Apropiado, en realidad. El hombre quería ser preservado para siempre. El hombre quería ser preservado para siempre. Y en cierto modo lo es. No como una leyenda inmortal, sino como una historia de advertencia sobre confiar en la ciencia curandera y las píldoras brillantes. Papa Juan XII. Un escándalo celestial. El papado ha visto su cuota de drama, intriga política, reforma religiosa, cruzadas y cismas. Pero pocos papas alcanzan el nivel de caos papal logrado por el Papa Juan XII. Nacido Octavio, se convirtió en papa en 955 después de Cristo. Con solo 18 años. Ahora convertirse en el líder espiritual de millones de personas antes de tener la edad suficiente para alquilar un carro, no es lo ideal. ¿Y el resultado? Aún menos ideal. Juan XII rápidamente se hizo conocido menos por sus sermones y más por el escándalo. Su palacio papal, según se dice, se parecía menos a una sede de la cristiandad y más a una fraternidad romana. Jugaba. Bebía. Supuestamente ordenó obispo a un niño de 10 años. Bendijo a la amante de un hombre. Incluso brindó por el diablo durante la misa. No sorprende, entonces, que su muerte fuera igualmente poco ortodoxa. Según varios cronistas, el Papa Juan XII murió de un derrame cerebral. Pero no durante la oración. No en el altar. No. Se dice que sufrió ese derrame mientras estaba en la cama con una mujer casada. Piénsenlo bien. El Papa murió. En medio de una aventura. Con la esposa de otro. Eso no es solo escandaloso. Es un agujero negro moral. Ahora bien, para ser justos, el Vaticano nunca publicó un comunicado oficial que confirmara este relato. Posiblemente porque, en aquel entonces, los comunicados oficiales los escribían monjes que preferían no morir de vergüenza. Pero el rumor cobró vida propia. Incluso siglos después, los historiadores no se ponían de acuerdo sobre si era verdad o una jugosa campaña de desprestigio. Pero digamos, por un momento, que fuera cierto. Imaginen ser el sacerdote encargado de escribir el panegírico. Aquí yace el Papa Juan XII,
pastor de los fieles, vicario de Cristo y asiduo a los alcobas matrimoniales. Su muerte marcó el final de uno de los papados más infamemente antipapales de la historia. Reinó poco menos de una década, y en ese breve tiempo, logró desdibujar casi toda línea entre lo sagrado y lo profano. Y así, el Papa Juan XII se une a nuestra lista no solo por cómo murió, sino por la espectacularidad con la que ignoró la descripción de su cargo. Vino. Pecó. Sufrió un derrame cerebral. Y la historia nunca lo olvidó. El rey Alejandro de Grecia. Travesuras. Los deberes reales pueden ser peligrosos. Guerra. Complots de asesinato. Alguna que otra copa envenenada. ¿Pero el rey Alejandro de Grecia? Lo mató un mono. Sí. Un mono. Era 1920. Grecia se balanceaba al borde de la agitación política, y Alejandro, un rey joven y relativamente inexperto, había sido colocado en el trono mientras su padre estaba exiliado. No estaba exactamente al mando. Era más bien un sustituto en una corona. Así que imaginen la sorpresa cuando se supo la noticia. El rey había sido atacado en los jardines reales. Por monos. Así sucedió. Una tarde, Alejandro paseaba por la finca real con su querido perro. De repente, apareció un macaco de berbería, un tipo de mono conocido por su astucia, su increíble temperamento y su irascibilidad. Pertenecía a un empleado del palacio que, al parecer, no veía problema en dejar que los monos vagaran libremente cerca de la realeza. Naturalmente, el perro y el mono comenzaron a pelear y, como cualquier dueño leal de mascotas, Alexander intentó separarlos. Fue entonces cuando apareció un segundo mono. Los dos monos, no entusiasmados con la interferencia real, se volvieron contra Alexander y lo mordieron. Repetidamente. En la pierna. Las heridas no parecieron graves al principio. Lo curaron. No fue gran cosa. Pero días después, se infectó. Luego gangrena. Luego sepsis. En 3 semanas, el rey de Grecia estaba muerto. Por la mordedura de un mono. Las consecuencias fueron inmensas. Su muerte desencadenó una crisis constitucional, el regreso de su padre al trono y contribuyó a hundir a Grecia en una mayor inestabilidad. Así que sí, un ataque de mono provocó un caos geopolítico. La prensa de la época no supo qué hacer con él. Mordido por un mono no encajaba del todo con el formato tradicional de obituario real. Así que se suavizó. Se usaron frases vagas como una lesión desafortunada o una enfermedad repentina. Pero la verdad no se pudo ocultar. El reinado de Alejandro Magno fue breve y, en gran medida, sin incidentes. Pero su muerte, inolvidable. Puede que llevara corona, pero finalmente fue abatido por 2 pequeños primates que ni siquiera tienen nombre en los libros de historia. Y así es como te conviertes en la respuesta a la pregunta de trivia más extraña de la historia real. ¿Qué rey murió en una pelea de monos? El rey Carlos II de Navarra. Muerte por una vela. Cuando piensas en la muerte real, podrías imaginar espadas, veneno o, como mínimo, un dramático desmayo después de un banquete escandaloso. Pero el rey Carlos II de Navarra murió de una manera tan absurda como ligeramente inflamable. Preparemos el escenario. Es finales del siglo XIV, y Carlos II, también conocido como Carlos el Malo. Sí, ese era su apodo oficial. No le iba muy bien. Estaba enfermo. Muy enfermo. Posiblemente sufría de alguna enfermedad degenerativa provocada por una vida de intrigas políticas, traición y disgustos en general. Sus médicos, dotados de la más fina comprensión medieval de la medicina, es decir, de ninguna, idearon un tratamiento de vanguardia. Envolver al rey de pies a cabeza en lino empapado en brandy. Así es, vendas de brandy, porque en caso de duda, marinar al monarca. La idea era calentar su cuerpo, prolongar la enfermedad y posiblemente curarlo. Incluso podría haber funcionado si el paso final no hubiera consistido en coserlo al capullo de lino y dejar que un sirviente cortara el hilo. Entra la vela.
El sirviente, trabajando hasta tarde a la luz parpadeante de la vela, se inclinó para hacer el corte final, y luego, como describen los historiadores de la corte con horror y un toque de oscura diversión, la llama tocó el lino. Ahora bien, recuerden, el rey estaba empapado en alcohol. Ardió como una antorcha. El sirviente entró en pánico. Hubo gritos, caos, probablemente algunos nobles desmayándose en el pasillo. Pero para cuando extinguieron al rey, ya era demasiado tarde. Carlos II murió de una de las formas más indignas posibles, asado accidentalmente por su propia enfermera. La ironía era enorme. Un hombre que pasó toda su vida planeando la caída de otros, envenenando rivales, cambiando alianzas, traicionando reyes, fue finalmente destruido por su propia venda seca y un asistente desatento. Y así, Carlos el Malo, quien una vez gobernó con fuego y miedo, encontró su fin como leña. Que sirva de lección. Nunca mezcle tratamientos reales con llamas abiertas. Especialmente si su apodo ya es el Malo. Rey Edmundo II. Muerte en el retrete. Algunas muertes reales son dramáticas. Otras son simbólicas. Y luego está el rey Edmundo II de Inglaterra, quien supuestamente encontró su fin en la posición más vulnerable en la que un hombre puede estar, sentado en el inodoro. Conocido como Edmund Arrasal, porque el segundo no era lo suficientemente intimidante, reinó solo 7 meses en 1016. Su apodo provenía de sus agallas en el campo de batalla y su negativa a rendirse ante los invasores daneses, en particular el rey Knut el Grande, quien por aquel entonces presionaba a Inglaterra. Edmund luchó como un león, soportando la derrota, la traición y el caos político. Fue todo lo que se esperaría de un duro rey anglosajón hasta el final, cuando toda esa gloria marcial se vio eclipsada por lo ocurrido en el retrete. Según un rumor medieval persistente y sospechosamente detallado, Edmund fue asesinado mientras usaba el baño. ¿Cómo? Un aspirante a asesino, conocedor de la agenda del rey y su capacidad digestiva, se escondió bajo el asiento de madera. Y cuando Edmund se sentó, una daga sorpresa. Desde abajo. ¿Terrorífico? Sí. ¿Digno? Ni de lejos. El registro oficial es turbio. Algunas fuentes dicen que murió por heridas después de la batalla. Otras mencionan una traición privada sin identificar. Pero algunos cronistas, claramente dotados de imaginación, describen todo el escenario con notable detalle, incluyendo al asesino escondido en la fosa séptica y atacando desde arriba. Es el tipo de historia que parece una difamación política. Y, sin embargo, ha perdurado. Porque nada erosiona un legado como morir en una emboscada en una letrina. Imaginen la escena. Edmundo, quizás tarareando una melodía victoriosa, sentado tras una larga campaña, creyendo que por fin se ha ganado un momento de tranquilidad, y luego la traición desde abajo. No es cosa de murales reales. Es cosa de cuentos de taberna con moraleja. Siendo justos, si el relato del asesinato es cierto, fue una maniobra astuta. Un rey nunca está más indefenso que en medio de la letrina. Sin armadura, sin guardias, sin espada. Solo lino, gravedad y una desafortunada confianza en la plomería del siglo XI. Así que, sea realidad o folclore, la muerte de Edmundo II nos recuerda que incluso los reyes de hierro tienen sus puntos débiles. Sobre todo cuando están sentados. Rey Enrique I. Demasiadas anguilas. De todas las indulgencias fatales en la historia real, el rey Enrique I de Inglaterra podría ser el más escurridizo. Porque en 1135, el rey que había gobernado durante más de 3 décadas, sobrevivido a la guerra, la agitación política y a varones rebeldes, fue finalmente derrotado por, esperen, un plato de lampreas. Si no las conocen, las lampreas son peces sin mandíbula, parecidos a anguilas, con una boca que parece sacada de una cámara de tortura medieval. En aquel entonces se consideraban un manjar. Hoy, probablemente las llamaríamos fideos de pesadilla. Sin embargo, Enrique I las adoraba. Era conocido por su obsesión. Sus médicos de la corte, que entendían muy poco de medicina pero mucho de adivinar, le habían advertido repetidamente que no comiera tantas.
Se consideraban comida rica. Difíciles de digerir, pero con poca supervivencia. ¿Le hizo caso Enrique? Claro que no. Era un rey. ¿Y qué sentido tiene ser monarca si no puedes desafiar todas las advertencias médicas existentes? Así que, durante una visita a Normandía, Enrique se sentó a disfrutar de una gran cena y consumió un exceso de lampreas, lo que significa que comió demasiadas de estos resbaladizos y viscosos gusanos marinos medievales. No fritos. No mojados en nada respetable. Probablemente solo hervidos y dispuestos en un pequeño montón lúgubre. Poco después, enfermó gravemente. Dolor abdominal. Vómitos. Fiebre. El colapso digestivo real. En cuestión de días, murió. ¿La causa oficial? Intoxicación alimentaria. Su cuerpo fue embalsamado y enviado de vuelta a Inglaterra en el frío invernal, y hay detalles horribles sobre el viaje que no vamos a detallar aquí. Digamos que la conservación no era su fuerte en la Europa del siglo XII. Los historiadores coinciden en que era un gobernante capaz y a menudo despiadado. Pero nada de eso importó cuando su amor por una grotesca cena de pescado lo llevó a hundirse 2 metros bajo tierra. Se dice que sus médicos le rogaron que evitara el plato. Su respuesta: prefiero morir antes que renunciar a las lampreas. Bueno, misión cumplida. El rey Jacobo II de Escocia, volado por los cañones, ha muerto en batalla. Los reyes han muerto de enfermedad. ¿Pero el rey Jacobo II de Escocia? Murió por acercarse demasiado a su propio cañón. Era 1460. Jacobo tenía 29 años, era ambicioso y conocido por 2 cosas, su mal genio y su profunda pasión por la artillería. Esta era la época dorada de la guerra con cañones. Por dorada, nos referimos a su imprevisibilidad y a su propensión a la combustión espontánea. En ese momento, Jacobo asediaba el castillo de Rosburg, una fortaleza aún ocupada por los ingleses. Decidido a mostrar sus nuevos y relucientes cañones, ordenó una demostración. Y, por supuesto, quería un asiento en primera fila. Porque, ¿qué podía salir mal a pocos metros de un tubo de pólvora de hierro fundido del siglo XV lleno de explosivos? Mucho. Mientras disparaban el cañón, explotó. Instantáneamente. Violentamente. Espectacularmente. Un trozo del cañón atravesó el muslo, cercenándole la pierna y, según algunos informes, parte del torso. La explosión fue tan intensa que lo mató casi al instante. Sus acompañantes, probablemente aún intentando procesar la frase "Su Majestad acaba de detonar", huyeron en estado de shock. La muerte del rey sumió al ejército escocés en un caos temporal. Pero, para su crédito, se reagruparon y finalmente capturaron el castillo. De hecho, más tarde lo rebautizaron como Castillo de Jacobo, quizás como un homenaje irónico al rey que donó sus extremidades a la causa. Fue un final profundamente escocés. Dramático, ruidoso, y con al menos una pieza de tecnología medieval fallando de la forma más catastrófica posible. ¿El giro irónico? Jacobo había sido un gran defensor de la modernización de la artillería escocesa. Amaba los cañones. Amaba el sonido. El humo. La potencia de fuego. Simplemente no le gustaba la distancia de seguridad básica. Hoy, Jacobo II es recordado menos por su política y más por ser uno de los pocos monarcas de la historia que volaron por los aires por su propio entusiasmo. El emperador Heliogábalo. Demasiado extraño para vivir. Sí. Si el Imperio Romano necesitaba un ejemplo de quizás bajemos el tono, ese sería el emperador Heliogábalo. Nacido como Vario de Itusbaciano, lo que ya suena a hechizo. Se convirtió en emperador en el año 218 después de Cristo con tan solo 14 años. Exacto. Un emperador adolescente. Combina eso con un poder casi ilimitado, una vasta riqueza y un total desprecio por cualquier cosa que se asemejara a la moderación, y el resultado es uno de los reinados más extraños de la historia romana. Heliogábalo no se limitó a romper las reglas. Las fundió y las convirtió en joyas.
Nombró a un caballo funcionario del gobierno, una tendencia entre los excéntricos romanos, insistió en que lo llamaran emperatriz en lugar de emperador, y en una ocasión invitó a sus invitados a un banquete y les arrojó pétalos de rosa hasta que algunos se asfixiaron. Su vida personal fue igual de caótica. Se dice que se casó 5 veces, incluyendo una con una virgen vestal, lo cual era ilegal, y era famoso por vestirse con ropa de mujer, maquillarse y ofrecer dinero a cualquier médico que pudiera convertirlo quirúrgicamente en mujer. En términos modernos, podríamos llamarlo inconformista de género o fluido. ¿Pero en la antigua Roma? Esto lo convirtió en un escándalo envuelto en una toga. Si bien su comportamiento escandalizó a las élites romanas, lo que realmente lo metió en problemas fue su desprecio por las tradiciones religiosas romanas. Intentó reemplazar a Júpiter, rey de los dioses, por el Agabal, una deidad solar de Siria. Incluso construyó un templo enorme e hizo que los senadores lo vieran bailar alrededor de una piedra negra sagrada. Finalmente, la Guardia Pretoriana, la versión romana del servicio secreto, pero con más puñales, tuvo suficiente. En el 222 después de Cristo, asesinaron a Heliogábalo y a su madre. Sus cuerpos fueron arrastrados por las calles, arrojados al río Tíber, y el Imperio Romano, en conjunto, se reinició. Heliogábalo tenía solo 18 años cuando murió. Un adolescente con demasiado poder, demasiadas fiestas y muy poco control de sus impulsos. Los historiadores aún debaten si fue un visionario incomprendido o simplemente un tornado caótico con una túnica de seda. Pero una cosa está clara, su reinado fue demasiado extraño, demasiado salvaje. Y para Roma, demasiado. Catalina la Grande. Los rumores que sobrevivieron a sus pocos gobernantes en la historia tenían reputaciones tan grandiosas, o tan escandalosamente incomprendidas, como la de Catalina la Grande de Rusia. Fue una brillante reformadora, mecenas de las artes, una figura política influyente que expandió el imperio ruso y mantuvo correspondencia con Voltaire. Pero si menciona su nombre en una cena, es probable que alguien murmure algo sobre un caballo. Dejemos esto en claro. No, Catalina no murió en un encuentro íntimo con un semental. Ese mito, persistente, absurdo y completamente falso, fue inventado por sus enemigos después de su muerte. Carece de base histórica y dice más sobre los chismes del siglo XVIII que sobre la propia Catalina. ¿La verdadera historia? Murió de un derrame cerebral en 1796 a los 67 años, mientras usaba el baño. Eso es todo. Se desplomó en sus aposentos privados y nunca recuperó la conciencia. Silencioso, nada dramático y muy humano. ¿Pero por qué el rumor del caballo? Catalina, durante su reinado, se granjeó enemigos poderosos. Tanto en el extranjero como en el país. Era una mujer que gobernaba sola en un imperio dominado por hombres, de una inteligencia intachable y conocida por su apasionada vida personal. Tuvo amantes, sí, pero también muchos reyes antes que ella. ¿La diferencia? Las conquistas de Catalina fueron documentadas y escandalizadas, mientras que sus homólogos masculinos fueron elogiados por las suyas. Tras su muerte, rivales políticos y aristócratas resentidos aprovecharon la oportunidad para socavar su legado. El rumor sobre caballos, vulgar y absurdo, estaba hecho a medida para soportar la humillación. Perduró, no por creíble, sino por ser demasiado impactante para olvidarlo. Es la versión real de un mal titular sensacionalista que simplemente no desaparece. Así que, aunque Catalina expandió las fronteras de Rusia, modernizó su administración y contribuyó a arrastrar al imperio hacia la Ilustración, todavía la atormenta una falsa nota a pie de página ecuestre. Al final, no murió con dramatismo. No murió en batalla. Murió como muchas antes que ella, en silencio, en privado, y con la historia negándose a dejarla. Que se vaya con dignidad. Si hay una lección aquí, es esta. El poder es fugaz. Pero los rumores son muy largos. Sobre todo cuando involucran caballos. El emperador Valentiniano II. La muerte en la bañera. Nadie puede explicarla. La mayoría de las muertes reales tienen una explicación. Una batalla. Una enfermedad. Una anguila mal juzgada.
pero el emperador Valentiniano II de Roma. Su muerte sigue siendo un misterio que ha estado flotando, literalmente, durante más de 1600 años. Retrocedamos al año 392 después de Cristo. Valentiniano II tenía solo 21 años. Técnicamente, había sido emperador desde la tierna edad de 4 años, porque nada indica más que estar calificado para gobernar el Imperio Romano que seguir usando pañales. Pero, como ocurre con la mayoría de los emperadores infantiles, alguien más estaba realmente al mando. Ese alguien era un general llamado Arbogast. Ahora bien, Arbogast no era sutil. En esencia, usaba a Valentiniano como una marioneta mientras manejaba los hilos entre bastidores. El joven emperador, comprensiblemente poco entusiasmado con ser un maniquí real, empezó a contraatacar. La tensión aumentó. Los rumores políticos se convirtieron en amenazas. El aire del palacio se cargó con la energía de una muerte accidental. Y entonces, una mañana, Valentiniano fue encontrado muerto en su baño. No en medio de un festín suntuoso. No apuñalado en el suelo del Senado. Simplemente ahogado pacíficamente. En una bañera. Sin moretones. Sin sangre. Solo un joven emperador sin vida, flotando torpemente como el final de una novela de misterio mal escrita. Arbogast, por supuesto, afirmó que fue un suicidio. Una explicación conveniente y muy clara. Sin embargo, los historiadores han dudado durante mucho tiempo de esa historia. Valentiniano era joven, ambicioso y apenas comenzaba a afirmar su autoridad. ¿Suicidio? Improbable. Asesinato político. Eso sí que es más romano. Pero como nadie vio realmente lo que pasó, y como la ciencia forense de aquel entonces se limitaba a, bueno, no respira, la verdadera causa de la muerte nunca se demostró. Lo que siguió fue aún más complicado. El Imperio Romano de Occidente se sumió en el caos. Arbogast instaló un gobernante títere. Y estalló otra guerra civil. Todo desencadenado por un cadáver en una bañera y 100 preguntas sin respuesta. Puede que la muerte de Valentiniano II no sea la más espantosa de nuestra lista, ni la más absurda, pero se lleva el premio al silencio más sospechoso. Porque si hay algo que la historia nos enseña, es esto. Cuando los emperadores mueren en bañeras, probablemente alguien ayudó. En la soleada ciudad de Argos, donde relucían los templos de mármol y la brisa marina se mezclaba con el aroma de los olivos, una frágil niña llamada Telesila nació en una vida de tranquila expectativa. Su familia era aristocrática, lo suficientemente rica como para permitirse el lujo, lo suficientemente educada como para permitirse la poesía. Pero su hija era considerada delicada, enfermiza y con pocas probabilidades de dejar huella en el mundo más allá de los sombreados patios de la casa. Desde pequeña, Telesila sufrió una enfermedad crónica. No sabemos exactamente qué la aquejaba. Los registros antiguos rara vez nos brindan tanta misericordia. Pero a menudo estaba postrada en cama, una observadora pasiva de la energía vital tras cortinas de lino. En una sociedad que valoraba el atletismo y la presencia pública, especialmente entre los hombres, la debilidad física de Telesila podría haber sido una sentencia al olvido. Pero aquí es donde intervino el destino, o quizás las musas. Incapaz de unirse a la bulliciosa vida del ágora o a los festivales de Hera, Telesila se refugió en su interior. Y en su interior, encontró la poesía. Los versos y el ritmo se convirtieron en sus compañeros. Las palabras fueron su resistencia. En lugar de caer en la desesperación, comenzó a componer versos, algunos dicen que con la misma fluidez con la que otros solían respirar. Sus poemas honraban a Apolo, Artemisa, Atenea, seres divinos de la estrategia, la curación y la guerra. Resulta casi irónico, considerando lo que vendría después. Y a medida que su poesía se profundizaba, algo más cambiaba. Pausanias, el antiguo escritor de viajes, afirmaba que gracias a su dedicación a las musas y al acto mismo de escribir, el cuerpo de Telesila comenzó a sanar. Lentamente, pero con paso firme, se fortaleció. Es posible que participara en un ritual de purificación o que simplemente encontrara un propósito que la revitalizara. Sea cual sea el motivo, emergió no solo como poeta,
sino como una mujer renacida, con voz, fuerza y una claridad asombrosa. Con el tiempo, sus obras fueron ampliamente admiradas. Su nombre pasó de simposio en simposio, y sus letras conmovieron profundamente los corazones de las mujeres argivas. No solo creaba versos, sino que forjaba identidad. Le dio voz a su ciudad. Y aunque nadie pudiera saberlo aún, esa voz pronto resonaría no en el teatro, sino en el campo de batalla. Porque esta poetisa no había terminado de sorprender al mundo, ni mucho menos. A medida que el nombre de Telesila se extendía en Argos, su hogar se convirtió en un lugar de silenciosa reverencia, no por la riqueza ni la belleza, sino por sus palabras. Escribía con especial atención a los dioses, especialmente a Apolo y Artemisa, los hermanos divinos de la sanación, la precisión y la pureza. Sus himnos no se limitaban a la alabanza, sino que invocaban la presencia. No eran rituales vacíos. Eran llamadas espirituales a las armas, al alma. Sus versos probablemente se recitaban en templos y festivales sagrados, cantados por coros de jóvenes vestidas de blanco, cuyas voces se alzaban bajo las columnas abrasadas por el sol. A través de su poesía, Telesila proporcionaba no solo expresión espiritual, sino también educación emocional. Recordaba al pueblo de Argos, especialmente a sus mujeres, que ellas también formaban parte del tapiz divino. No eran meras espectadoras de un mito dominado por los hombres. Estaban entretejidas en la narrativa. Y mientras los hombres debatían sobre política en el ágora, eran los versos de Telesila los que calaban hondo en las mentes de las hijas argivas. En un mundo donde la educación para las mujeres era escasa, la poesía era su herencia. Sus himnos les enseñaban reverencia, fuerza, incluso desafío, envueltos delicadamente en metáforas y ritmo. Pero era más que solo literatura. Para Telesila, estos himnos eran medicina. Relatos antiguos sugieren que su devoción a la disciplina poética la ayudó a curar su enfermedad de toda la vida. Aunque podríamos poner los ojos en blanco ante la idea de escribir para sanar, hay algo atemporal en este concepto. Encontró un propósito. Y quizás al hacerlo, encontró resiliencia. Cuanto más escribía, más se mantenía firme. Cuanto más se mantenía firme, más la gente la escuchaba. Y Argos necesitaba su voz. Porque se avecinaba la guerra. La ciudad se había vuelto complaciente, apoyándose demasiado en sus glorias pasadas y subestimando las tensiones que crecían a su alrededor. Esparta, esa eterna vecina del sur, ya había mostrado los dientes más de una vez. Y mientras los hombres de Argos continuaban sus debates, nadie sospechaba que una poeta, la otrora enfermiza joven que se curaba con versos, pronto se convertiría en su grito de guerra. En muchos sentidos, Telesila ya estaba preparando su ciudad. Sus himnos no solo tranquilizaban, sino que fortalecían. Se convirtieron en ensayos silenciosos para algo más sonoro, más sangriento y más urgente. Cuando llegara el momento, las mujeres de Argos ya conocerían el ritmo del desafío. Porque ella ya les había enseñado a cantarlo. Corría el año 494 a.C. y Argos estaba al borde del desastre. Las tensiones con Esparta finalmente habían estallado. Estalló la batalla de Cepea. Una emboscada orquestada con precisión espartana y un error de cálculo argivo. Los hombres argivos, confiados en su número y tradición, cayeron en una trampa tendida por el rey Cleómenes de Esparta. Fue brutal, sistemática, una masacre disfrazada de estrategia. Cientos de soldados argivos fueron masacrados. Algunos dicen que casi toda la fuerza combatiente masculina de la ciudad fue aniquilada. Lo que quedó fue la cáscara de una ciudad. El ejército tenía las puertas abiertas, sus guerreros muertos, su destino aparentemente sellado. Argos yacía indefensa, y Esparta lo sabía. Lo que Cleómenes no sabía, lo que tal vez nadie podría haber predicho, era que detrás de esas murallas ensangrentadas de la ciudad no solo había dolor y ruina. Allí estaba Telesila. Tras la batalla, mientras los lamentos de duelo resonaban por los salones de mármol y los templos, habría sido fácil, incluso esperado, que el pueblo de Argos se rindiera. Muchos probablemente lo consideraron. Pero en algún lugar entre la moral derrumbada, Telesila dio un paso al frente, no con una lanza, sino con fuego en sus ojos.
reunió a las mujeres. La historia, preservada en fragmentos por historiadores posteriores como Plutarco y Pausanias, es nada menos que asombrosa. Telesila, la poetisa una vez confinada por la enfermedad, ahora estaba ante sus conciudadanos, madres, hijas, viudas, y las llamó a las armas, literalmente. Reunieron todas las armas que pudieron encontrar, lanzas que alguna vez montaron en las murallas, escudos abandonados por los caídos. Incluso piedras y herramientas de labranza fueron reutilizadas. Y a la sombra de esa antigua ciudad, las mujeres comenzaron a entrenarse. Ancianos, jóvenes, incluso sirvientes, todos se prepararon para lo que se avecinaba. Telesila lo organizó. Esto no era un sueño febril mítico. Era estrategia. Colocó mujeres en lo alto de las almenas para dar la ilusión de que Argos aún estaba completamente defendida. Las instruyó en formaciones. No eran soldados entrenados, pero eran feroces, decididos y, sobre todo, furiosos. La ciudad esperaba. Contuvo la respiración. Los espartanos regresarían. Todos lo sabían. Pero cuando lo hicieron, esperando una ciudad destruida lista para arrodillarse, encontraron algo completamente diferente. Una muralla llena de mujeres. Armadas. Preparadas. Lideradas por una poeta sin corona ni título. Solo autoridad en su voz. Argos había caído. Y ahora, se levantaría de nuevo. El ejército espartano regresó, esperando el botín. Después de todo, habían diezmado el ejército de Argos. Lo que quedaba, supusieron, eran civiles demasiado destrozados para contraatacar. Una conquista fácil. Tal vez incluso una lección de misericordia espartana. Pero lo que las recibió a las puertas de Argos no fue una rendición. Fue un espectáculo. Fue un desafío. Fue Telesila. Las murallas estaban llenas de mujeres, completamente armadas. Sus miradas firmes. Su postura inquebrantable. Su comandante, una mujer antaño conocida solo por su poesía, ahora se erguía erguida, dirigiendo la estrategia como un general nacido para la guerra. Y entonces las mujeres atacaron. La batalla no fue elegante. Este no era el ideal homérico de muros de escudos y honores revestidos de bronce. Fue un caos. Furioso, implacable e íntimo. Estas mujeres lucharon con todo lo que tenían. Las lanzas se clavaban desde lo alto de las murallas. El agua hirviendo escaldaba los cascos espartanos. Las piedras llovían como maldiciones. Era tanto psicológico como físico. Los espartanos, entrenados para el combate disciplinado contra los soldados, se vieron repentinamente enfrascados en una brutal refriega con personas a las que no estaban preparados para matar. Mujeres. Y esa vacilación les costó caro. Pausanias, quien registró la historia siglos después, escribió que las mujeres de Argos, bajo el liderazgo de Telesila, obligaron a los espartanos a retirarse. Parece improbable, ¿verdad? Pero el contexto importa. Los espartanos habían logrado su objetivo principal. Ya habían derrotado al ejército masculino de Argos. Lo que enfrentaban ahora era una resistencia que corría el riesgo de destruir la leyenda de la invencibilidad espartana. Perder hombres ante una milicia ciudadana liderada por mujeres no solo era peligroso. Era humillante. Y la humillación en Esparta era peor que la muerte. Así que se retiraron. Dejemos eso en paz por un momento. Telesila, una poeta, entrenada no en armas sino en verso, había liderado a un grupo de mujeres afligidas, enfurecidas y decididas y había salvado una ciudad. No en el mito. No en la alegoría. Sino en la historia humana registrada. Esta victoria no fue solo militar. Fue simbólica. Cambió la narrativa de Argos. Redefinió lo que las mujeres podían hacer ante la devastación. Y demostró algo que Esparta no había esperado. Que el coraje no lleva barba. Y el liderazgo no nace solo en el campo de batalla. Ese día, Argos no cayó ante Esparta. Se alzó más alto que nunca. Sostenido por manos que una vez solo habían sostenido a mentirosos. Y fue Telesila quien le dio a la ciudad un segundo aliento.
La victoria tenía un sabor extraño. La ciudad de Argos había sobrevivido. Pero había cambiado. Sus calles aún resonaban con el dolor. Sus templos llevaban las manchas de sangre de esposos, hermanos e hijos que nunca regresaron a casa. Pero sobre todo ese silencio se alzaba algo extraordinario. Un nuevo tipo de legado. Cosido por las manos de las mujeres y la determinación inquebrantable de Telesila. Ella no reclamó el poder. No se coronó reina ni se sentó en un trono. Telesila regresó a su poesía. Podría parecer decepcionante, pero ese era precisamente su genio. No luchó por la gloria personal. Luchó porque su ciudad la necesitaba. Y una vez que Argos estuvo a salvo, reanudó lo que amaba. Componer himnos y honrar a los dioses. Pero ahora, sus versos tenían un nuevo peso. No eran solo letras cantadas en festivales. Eran recordatorios. Recuerdos vivos listos para encontrarse con ella. Imaginen a las muchachas de Argos creciendo a la sombra de esa victoria, susurrando historias de la poeta general que una vez guió a sus madres a la batalla. Imaginen sus voces recitando sus versos bajo la luz de la luna, no solo como ritual, sino como poder. La poesía de Telesila se había convertido en profecía. Y la profecía se había convertido en precedente. La ciudad la honraba no solo con canciones, sino en piedra. Se erigió una estatua en el templo de Afrodita que mostraba a Telesila sentada tranquilamente con pergaminos a sus pies, una mano sobre su lira y la otra apoyada en su escudo. No como una contradicción, sino como una verdad absoluta. Era artista y guerrera. Y había demostrado a su ciudad que esas identidades no solo eran compatibles, sino también necesarias. En otras partes de Grecia, la historia se extendió. Telesila se convirtió en un símbolo no solo de la resiliencia argiva, sino también de la valentía femenina en un mundo que rara vez permitía que tales narrativas se transmitieran. Los filósofos debatieron sobre ella. Los poetas se hicieron eco de sus temas. Y con el tiempo, su nombre se conservó en colecciones de mujeres heroicas, hombro con reinas y oráculos. Pero quizás lo más poderoso de todo fue el silencio que siguió. Ella no persiguió la guerra. No cortejó el conflicto. Su defensa de Argos fue un acto de necesidad, no de ego. Cuando la paz regresó, ella también lo hizo. A su tinta. A su ritmo. Al espacio privado y sagrado donde nacieron los poemas. Y al hacerlo, demostró que la verdadera fuerza no se mide en cuánto tiempo sostienes la espada, sino en saber exactamente cuándo dejarla. El nombre de Telesila comenzó a extenderse más allá de las murallas de la ciudad de Argos. Llevado no por ejércitos, sino por admiradores. Su historia, mitad leyenda, fue susurrada en simposios. Grabada en pergaminos. Y recontada en silenciosa admiración por hombres que nunca pensaron que hablarían de una mujer como poeta y protagonista. Y eso fue un personaje. No fue mitificada como una diosa. Siguió siendo humana. Y eso la hizo aún más poderosa. Su doble legado resonó profundamente en el mundo griego porque rompió un molde que muchos desconocían que pudiera romperse. En una época en la que se esperaba que las mujeres fueran silenciosas, invisibles u ornamentales, Telesila no era nada de eso. Era culta, expresiva y, llegado el momento, feroz. Y, sin embargo, ni siquiera su poesía se perdió en el tiempo. Algunos de sus versos sobrevivieron, citados por gramáticos y eruditos posteriores. Aunque fragmentarios, sugieren un tono rico y reverente, lleno de invocaciones a lo divino, imágenes vívidas y una profunda comprensión del ritual. No se limitó a escribir. Dio forma a lo sagrado. Es difícil decir cuánto de su obra se ha desvanecido en el abismo de la historia. Como tantas mujeres de la antigüedad, su voz se conservó solo en fragmentos, filtrados por las plumas de los hombres siglos después de su muerte. Pero incluso estos vestigios son suficientes. Hablan de una mujer que creía en la belleza, en la comunidad, en el propósito y en la capacidad del lenguaje para construir más que el verso. Para construir coraje, memoria, resistencia.
Artistas posteriores la representaron rodeada de pergaminos y escudos, a veces coronada de laurel, a veces simplemente sentada en soledad, contemplando. Siempre en equilibrio entre la canción y el silencio, el arte y la acción. Inspiró a generaciones posteriores de mujeres, aunque sutilmente, como una llama constante que nunca se apaga del todo. En el periodo helenístico, e incluso en la época romana, su nombre apareció en antologías, una inclusión poco común en listas dominadas por voces masculinas. Su historia no se repitió por novedad. Se repitió porque importaba. Telesilla de Argos no fue la guerrera más ruidosa, ni la poeta más prolífica. Pero fue algo más excepcional. Una mujer que se movió entre dos mundos con gracia, fuego e intención. Y al hacerlo, obligó al mundo a tomar nota. No con conquista, sino con claridad. Con el paso de los siglos, el nombre de Telesilla comenzó a desvanecerse. No de la leyenda, sino de la historia convencional. Como tantas mujeres del mundo antiguo, su recuerdo quedó oculto en notas a pie de página. Sus logros se mencionan solo en fragmentos, y a menudo con un tono de educada sorpresa, como si fuera de alguna manera un accidente que una mujer hubiera hecho algo notable. El mundo helenístico, con sus cambiantes centros de poder y transformaciones culturales, comenzó a favorecer diferentes tipos de héroes. Conquistadores. Filósofos. Reyes. En este nuevo clima, una poeta que defendía su ciudad con ingenio y voluntad no encajaba del todo en el molde de las historias que a los imperios les gustaba contar. Para cuando los autores romanos retomaron su nombre, era casi folclórico. Plutarch la menciona con una especie de curiosidad retórica, menos interesado en su verso o su política, y más en la idea de que una mujer hubiera ejercido alguna vez el mando. Para él, y para muchos de sus contemporáneos, Telesilla era una anomalía. Una notable excepción. Una rara flor en el jardín de un hombre. Pero aquí es donde la historia misma nos traiciona. Porque no fue solo Telesilla quien desapareció del centro de la narrativa. Fueron innumerables mujeres como ella. Líderes. Pensadoras. Poetas. Cuyas historias se consideraron demasiado inoportunas para preservarlas en su totalidad. Los pergaminos se perdieron. Las estatuas fueron reutilizadas o destruidas. Las voces fueron silenciadas. No por la violencia, sino por siglos de negligencia editorial. Y, sin embargo, Telesilla persistió. Su historia sobrevivió no porque se le permitiera, sino porque era demasiado convincente para matarla. Porque la imagen de una mujer de pie en lo alto de una muralla, con escudo en una mano y verso en la otra, simplemente se negó a desaparecer. Ese tipo de imagen no desaparece. Resiste en la memoria, se reaviva en tiempos de crisis y susurra a cada nueva generación que la valentía tiene muchas caras, y algunas de ellas llevan velo. En la actualidad, tanto historiadoras como feministas han comenzado a revisitar su legado. No para exagerarlo, sino para recuperarlo. Para desempolvar el silencio y examinar qué sucede cuando dejamos que todo el peso de la historia de una mujer se sitúe junto a sus homólogos masculinos. Y al hacerlo, no solo recordamos a Telesilla. Recordamos lo que la historia intentó olvidar. Aunque gran parte de la antigua Grecia se ha derrumbado, sus estatuas se han desgastado y sus pergaminos se han convertido en polvo, el legado de Telesilla aún perdura en tres formas perdurables: piedra, pergamino y hermandad. Primero, la piedra. En el antiguo santuario de Afrodita y Argos, mucho después de que se desvanecieran los gritos de guerra, una vez se alzó una estatua de Telesilla. No un gran coloso de mármol, sino un monumento pensativo. Fue representada sentada tranquilamente, con sus pergaminos esparcidos a sus pies, su mano apoyada en un yelmo. Sin espada en alto, sin postura dramática. Solo un momento de quietud. Una imagen de una mujer que había dominado tanto el arte como la acción. Incluso la ubicación en el templo de Afrodita fue deliberada. No Atenea. La diosa de la guerra y la sabiduría. Afrodita. Diosa del amor, la belleza y, quizás aquí, la resiliencia. Fue una revolución silenciosa tallada en piedra. Luego vinieron los pergaminos.
Aunque gran parte de la poesía de Telesilla se ha perdido, lo poco que queda revela una voz rica en reverencia y claridad. A lo largo de los siglos, los estudiosos han intentado reconstruir sus versos, encontrando en ellos no solo mérito artístico, sino también una profunda comprensión emocional. Su estilo pertenecía a la tradición lírica. Íntimo, melódico, cargado de devoción espiritual. No escribía para el espectáculo. Escribía para el alma. Y quizás por eso sus palabras sobrevivieron más que sus batallas. Y, finalmente, la hermandad. La historia de Telesilla se convirtió en una especie de himno codificado para las mujeres de todos los tiempos. Especialmente para aquellas a las que se les negaron espadas, votos o reconocimiento. Ofrecía algo más perdurable que la estrategia. Permiso. Permiso para actuar. Para hablar. Para liderar. Para proteger. No era solo una figura histórica. Era un espejo. Uno en el que generaciones de mujeres podían ver reflejado su propio potencial. Sin importar cuán oscurecido por el tiempo. Su relato ha inspirado obras de teatro, poemas e incluso tratados académicos. En las lecturas feministas de la historia antigua, ya no es una nota a pie de página. Ella es una piedra angular. Un recordatorio de que cuando las instituciones callan, las personas aún pueden gritar. Que cuando la historia cierra una puerta, la memoria abre una ventana. En las aulas, en los libros, en las conversaciones susurradas entre aquellos hambrientos de heroínas olvidadas, Telesilla sigue viva. Es la santa patrona de los subestimados. La poeta que eligió no solo cantar a los héroes, sino convertirse en uno. Telesilla nunca pidió ser recordada. No mandó erigir monumentos ni rogó que su nombre quedara grabado en la historia. Y, sin embargo, aquí estamos. Más de 2000 años después. Aún pronunciando su nombre. Aún contando su historia. Aún asombrados por lo que hizo en un mundo que intentó olvidar a los de su especie. Lo que hace que su legado sea tan convincente no es solo que luchó o que escribió, sino que hizo ambas cosas cuando no se esperaba ni se permitía de alguien como ella. Una niña enfermiza con un mentiroso nunca estuvo destinada a liderar una milicia. Una mujer que compuso himnos no estaba destinada a reescribir el destino de una ciudad. Pero lo hizo. Y no por intervención divina ni noble cuna, sino por claridad, propósito y agallas. En el gran tapiz de la historia griega, lleno de héroes de músculos de bronce y capas ondeantes, Telesilla destaca. No ruge como Aquiles ni máquina como Odiseo. Hace algo mucho más difícil. Mantiene la línea. Mira al colapso y no se inmuta. No porque fuera intrépida, sino porque alguien tenía que actuar. Y nadie más lo hizo. Y eso es lo que hace que su eco perdure. Nos recuerda que el heroísmo no siempre llega con un toque de trompeta ni con la bendición de un poeta. A veces, se presenta en la forma de una mujer que empuña una espada con manos temblorosas, se estabiliza y dice, hoy no. Hoy, tanto académicos como creadores siguen inspirándose en ella. Su historia se enseña en los estudios feministas, se menciona en debates sobre las mujeres en la guerra e incluso se invoca en debates sobre la fluidez de roles entre géneros y clases. Se ha convertido no solo en un símbolo de Argos, sino de la resistencia misma. Y si escuchas con atención, su voz aún resuena bajo la superficie de los relatos modernos. En cada mujer que da un paso al frente cuando otras retroceden. En cada artista que se niega a quedarse en su carril. En cada acto de valentía que comienza con un susurro y termina en un trueno. El legado de Telesilla no está anclado en el pasado. Está vivo, respira, se mueve silenciosamente por el mundo. Porque la verdad es que el mentiroso nunca fue reprimido. Simplemente se transformó en algo más agudo. Antes de los arcos, antes de los planos, antes incluso de la idea de la arquitectura, existía una simple necesidad humana de ir de un lado a otro. A través de ríos caudalosos, profundos barrancos y peligrosos abismos, los primeros antepasados de la humanidad se enfrentaron a una pregunta tan antigua como el viaje mismo. ¿Cómo cruzar cuando la tierra desaparece? Los primeros puentes no fueron construidos por ingenieros.
Fueron encontrados por vagabundos y cazadores que vieron un árbol caído sobre un arroyo o vieron enredaderas que cubrían un desfiladero. Estos primeros cruces no fueron planeados. Fueron encontrados. La naturaleza dio la pista y los humanos captaron la señal. Un tronco caído, una hilera de piedras colocadas en el punto justo. Así nacieron los puentes. De la curiosidad. Del miedo. Del hambre. Con el tiempo, esos cruces accidentales se volvieron intencionales. En las selvas tropicales, la gente comenzó a atar lianas y juncos para formar senderos colgantes. Estos no eran precisamente estables. Nadie querría cruzar uno en la oscuridad. Pero fueron un comienzo. Una conexión vital entre la comida y la hambruna, el aislamiento y la comunidad. En partes de lo que hoy es Sudamérica, las primeras civilizaciones comenzaron a usar fibras vegetales retorcidas para crear cruces suspendidos más largos. No eran simples cuerdas primitivas. Estaban tejidas, reforzadas y probadas con siglos de refinamiento. Los incas, mucho antes de la conquista española, perfeccionaron el arte del puente de cuerda. Pero incluso antes del imperio inca, los pueblos de los Andes dominaban técnicas que requerían un profundo conocimiento de la tensión, la distribución del peso y los materiales naturales. Lo que hace extraordinarios a estos primeros puentes no es su tamaño, sino su audacia. Imagine observar la garganta de un río de cientos de pies de profundidad y, en lugar de alejarse, comenzar a atar la hierba. No se trata solo de ingenio. Es una especie de valentía envuelta en necesidad. Estos primeros cruces cambiaron más que las raíces. Cambiaron las relaciones. Una vez que dos valles se conectaron, las ideas fluyeron con la misma facilidad que las personas. Surgieron rutas comerciales. Los idiomas se mezclaron. El intercambio cultural nació sobre cuerdas temblorosas y tablones húmedos. Un puente, incluso el más humilde, siempre es más que madera y fibra. Es una invitación. Una declaración. Una silenciosa negativa a dejar que la naturaleza tenga la última palabra. En aquellos primeros tramos, las civilizaciones dieron sus primeros pasos hacia la conexión y nunca miraron atrás. En lo alto de la cordillera de los Andes, donde los acantilados caen como cuchillos y los ríos rugen con el deshielo de los glaciares, el imperio inca tejió su propia respuesta a la brutal geografía de la naturaleza. Los incas no solo construyeron puentes. Unieron el cielo. Los caminos se extendían por miles de kilómetros a través de montañas y valles, pero eran los puentes de cuerda, o cuizo-asaca, los que realmente desafiaban la imaginación. Estos puentes estaban hechos completamente de hierba. Ni madera, ni metal, ni piedra. Solo hebras tejidas de hicho. Una hierba resistente de montaña retorcida en cuerdas y esas cuerdas retorcidas en cables. El proceso no era solo técnico. Era ceremonial. Aldeas enteras se reunían una vez al año para construir o reconstruir estos puentes a mano. Cada familia era responsable de una sección de cuerda. Trenzaban, cantaban y tiraban, trabajando a un ritmo transmitido de generación en generación. El puente resultante podría extenderse a través de un cañón de 30 metros, meciéndose con cada ráfaga de viento de montaña. Sin clavos ni tornillos, solo pura tensión y confianza. Y, sin embargo, estos puentes de cuerda eran lo suficientemente fuertes como para soportar llamas, soldados, mensajeros y comerciantes. Eran las arterias palpitantes de un imperio, que cruzaban cañones donde no cabía piedra alguna. Y eran elegantes a su manera, suspendidos como telarañas en el vacío. Se movían con el viento en lugar de luchar contra él. Se doblaban, se balanceaban y suspiraban, pero rara vez se rompían. Cuando uno colapsaba, no se consideraba un fracaso. Era simplemente el final de un ciclo, listo para renacer de la mano de quienes vivieron a lo largo de su camino. Estos puentes de cuerda no eran solo infraestructura. Eran sagrados. La reconstrucción anual era un ritual vivo. Un recordatorio de que la tierra no debía ser conquistada, sino trabajada. Esa conexión no requería fuerza bruta, sino armonía. Ningún imperio lo comprendió mejor que los incas. Incluso hoy, un puente de cuerda permanece en uso.
El último Cueso Achaca, aún reconstruido anualmente por las comunidades locales cerca de Huanchiri, Perú. La UNESCO lo ha reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial. Los turistas lo cruzan con cautela. Los lugareños lo cruzan con memoria muscular. En un mundo que cada vez olvida más cómo reparar, el puente Inca nos recuerda algo antiguo y vital. Esa fuerza no siempre proviene de la piedra. A veces proviene de la hierba tejida, el trabajo compartido y la voluntad de encontrarse a través del vacío. Lejos de los Andes azotados por el viento, al otro lado de los ríos de la antigua China, otra filosofía de construcción de puentes estaba arraigando. Una que favorecía la permanencia sobre la flexibilidad, la simetría sobre el balanceo. Los ingenieros chinos veían los puentes no solo como herramientas, sino como expresiones de equilibrio. De tierra, agua y cielo conectados en piedra. Ya en la dinastía Zhou, los constructores chinos habían estado experimentando con puentes de madera y de pontones. Pero fue durante las dinastías Han y más tarde las dinastías Sui y Tang que surgió algo extraordinario. El puente de arco rebajado. A diferencia del empinado arco romano, que se basaba en una curva pronunciada, el enfoque chino aplanó el arco, otorgando a sus puentes una suave elevación y mayor estabilidad bajo cargas dinámicas como carretas y animales. Estas no fueron meras decisiones estéticas. Fueron ejemplos magistrales de tensión y compresión. Tomemos, por ejemplo, el puente Xiao Zhou, construido a principios del siglo VII por el ingeniero Li Chun. Con una longitud de 37 metros y un arco de 11 metros de altura, sigue siendo uno de los puentes de piedra de enjuta abierta más antiguos que se conservan en el mundo. No solo es antiguo, sino también brillante. Li Chun lo diseñó con arcos secundarios más pequeños a lo largo de la base para reducir el peso y la resistencia al agua durante las inundaciones. Su comprensión tanto de la estructura como de las fuerzas naturales se adelantó siglos a su tiempo. Pero los puentes chinos no fueron solo proezas de ingeniería. Fueron profundamente poéticos. Muchos se construyeron cerca de templos o jardines, reflejando los ideales de armonía taoísta y orden confuciano. El puente no era solo un cruce. Era un momento. Una pausa entre destinos. Una oportunidad para contemplar las aguas quietas abajo y los cielos ondulantes arriba. Leones de piedra a menudo custodiaban las entradas, no solo como decoración, sino como símbolos de protección. Los nombres de los puentes se elegían con cuidado, a menudo invocando suerte, longevidad o despertar espiritual. Y para los eruditos y artistas de las dinastías Tang y Song, los puentes se convirtieron en un tema predilecto en pintura y poesía. Un simple paseo por uno podía convertirse en una metáfora de todo, cambio, conexión y la serena fuerza de permanecer quieto en medio del movimiento. En la antigua China, los puentes eran más que obras civiles. Eran geometría espiritual. Cada piedra colocada no solo con habilidad, sino con filosofía. Cruzar uno no era solo viajar. Era atravesar el equilibrio mismo. Si China construía con armonía, Roma construía con ambición. Para los romanos, un puente no era solo una forma de cruzar un río. Era una declaración. Estamos aquí y nos quedaremos. A medida que el imperio romano se expandía, se enfrentó a un desfile interminable de ríos, valles y gargantas. Pero donde otros veían obstáculos, Roma veía planos. Los romanos tomaron lo que los etruscos habían iniciado, la tecnología de los arcos, y la convirtieron en algo monumental y permanente. Utilizando piedra, hormigón y pura fuerza de voluntad, los ingenieros romanos construyeron puentes que no solo sobrevivieron al tiempo, sino que lo definieron. Uno de los más famosos es el puente de Fabricio, construido en el año 62 a.C., que aún soporta el tráfico peatonal que cruza el río Tíber. Son más de 2 milenios de desgaste y guerra, inundaciones y pisadas, y aún se mantiene en pie. La genialidad del puente romano residía en su arco. Un arco romano distribuía el peso uniformemente, canalizando la fuerza hacia el suelo. Permitía que los puentes cruzaran ríos más anchos y soportaran cargas más pesadas. Y con la invención del hormigón puzolánico, que podía fraguar bajo el agua, los constructores romanos ganaron una flexibilidad que sus rivales no podían igualar. Pero la funcionalidad nunca fue suficiente para Roma.
Estos puentes se construían con grandeza. A menudo estaban revestidos de mármol o piedra caliza, inscritos con los nombres de los emperadores, adornados con estatuas y mensajes triunfales. Algunos incluso fueron diseñados como parte de acueductos, como el impresionante Pont du Gard en la Francia actual, que servía tanto de canal de agua como de imponente obra arquitectónica. Para las legiones romanas, los puentes significaban velocidad. Para los comerciantes romanos, prosperidad. Y para el propio imperio, permanencia. Las calzadas de Roma eran famosas por su rectitud e implacabilidad. Pero eran los puentes los que las hacían importantes. Dondequiera que Roma iba, tendía puentes. Literal y metafóricamente, entre la conquista y la civilización. Un puente no era solo infraestructura. Era un imperio en miniatura. Ordenado, resistente y construido para perdurar. Incluso tras la caída del imperio, muchos puentes romanos permanecieron. Usados, reconstruidos, reinventados. Las piedras susurraban una época en la que los ingenieros caminaban de la mano de los emperadores, y en la que los ríos, por anchos o caudalosos que fueran, se plegaban a la voluntad romana. Cruzar un puente romano era seguir los pasos de los conquistadores y sentir el peso de la eternidad bajo los pies. Mientras Roma construía en piedra y China en simetría, la antigua India cultivaba discretamente una tradición de puentes única en la tierra. Puentes hechos de árboles. No de madera cortada. No de cuerdas. No de vigas talladas. Árboles vivos y en crecimiento. En la húmeda y montañosa región de Meghalaya, al noreste del subcontinente indio, los ríos se alimentan de implacables monzones. Las inundaciones repentinas arrasan con puentes de bambú, cuerdas y madera con facilidad. Pero hace siglos, los pueblos Karsi y Jayintia encontraron la manera de usar la naturaleza no como un obstáculo, sino como una aliada. Comenzaron a guiar las raíces del Ficus elástica, un tipo de higo de caucho, a través de arroyos y ríos. Lentamente. Pacientemente. Durante años, luego décadas, las raíces fueron guiadas utilizando troncos de árboles ahuecados, andamios y marcos de bambú para que crecieran hacia la orilla opuesta. Cuando las raíces se encontraron, se tejieron y anclaron en la tierra, creando un puente que estaba, literalmente, vivo. Estos puentes de raíces vivas no se pudrieron. No se astillaron. De hecho, se fortalecieron con el tiempo. Un puente joven podía tardar 15 años en volverse utilizable, pero una vez maduro, podía durar cientos de años, sostenido por el mismo terreno sobre el que se asentaba.